Y algo más del 1% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso. Efectivamente estas cosas pasan y muchas veces deben pasar hasta cierto punto porque los seres humanos somos débiles. El miedo lo tienes luego, cuando no está. Hasta los 40 años dormí con la luz encendida. Si es que lo digo y siempre me da ganas de llorar. Siento responsable y culpable cada vez que veo o entiendo o leo que a otra niña o a otro niño le ha ocurrido exactamente lo mismo que a mí. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Ángel, muchísimas gracias por venir al Tenía la Duda, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Judith, porque bueno, es una oportunidad más de dar visibilidad a temas tabús, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere decir o nadie quiere señalar. Si esto se habla mucho, al final se consigue que nos centremos en lo importante, que es evitar. Tú estabas en un orfanato. ¿Cómo llegas al orfanato? Buena pregunta. En la actualidad sigo sin tener esa respuesta, fíjate. Mi madre está viva, a mi padre no lo conocía, entonces físicamente la conocí años después, con casi 25 años. Haces preguntas, pero no tienes respuestas. Pasan los años y sigues sin obtener respuestas y a estas alturas de la vida ella ya está más mayor y tal, y yo creo que es un tema que lo tiene bloqueado. Pues ni siquiera ella me llevó allí, por lo visto, me llevó un tío mío. Tú en el orfanato eras consciente de que tenías una madre, pero nunca la habías visto. Creo que una vez fue a visitarme allí, pero yo era bastante pequeño, entonces no tengo ese fotograma. ¿Allí en el orfanato os trataban bien o era como hemos visto siempre en las películas y en los relatos de las personas que están en orfanatos, que es como era un sitio terrorífico? Yo creo que a veces las películas se quedan cortas, porque lo que llegas a vivir en un lugar de estos, porque no sabías si ahora cuando ibas a ir al patio te iba a pegar un celador. Cuando hablo de un celador eran de los celadores de silbato y vara verde o palo de escoba. Y si no te partía la cara un chico de los que estuvieran ahí que fuera más mayor que tú. ¿Pero ahí en el orfanato no teníais profesores normales? El orfanato estaba gestionado por monjas de una congregación de las Hijas de la Caridad y había celadores, pero es que los celadores era mejor no cruzarte con ellos. Todos sabíamos lo que había, ¿para qué ibas a hablar de eso, no? Preferíamos hablar de otras cosas, ¿no? Claro. O inventarnos nuestras historias. Y Ángel, ¿te puedo preguntar cuándo empezaron los abusos? Depende de qué tipo de abusos, porque había abuso físico, era cotidiano, eso era todos los días. Y luego había también los castigos que eso eran abusos de poder, porque, o sea, que te cogieran y porque habías hablado en el comedor, o que habías hablado en la iglesia, en misa, que la iglesia estaba allí en el colegio, ya te apuntaban en la libreta. Y eso significaba que llegaba esa noche y te cogía la monja de turno, quítate toda la ropa, ahí a la terraza, en invierno, en diciembre, en enero, en febrero. Y luego están los otros abusos, que son ya abusos de índole sexual. No hay un año concreto, o sea, hay momentos a medida que vas creciendo, porque había monjas, y a lo mejor yo tendría 10, 11 años, y veías que a chicos que estaban contigo en la habitación de al lado, a la 1 a las 2 de la mañana, la monja de turno se llevaba a un chaval a la habitación. Pero eso pasaba también en el piso de arriba de las chicas, ¿eh? Y a la 1 a las 2 de la mañana no creo que se lo lleve a leer el catecismo o de nada de eso, ¿eh? Y yo creo que todos ya aprendíamos a leer entre líneas. O sea, no lo hablabais de manera directa, pero no... Nunca se hablaban las cosas de manera directa, pero todos sabíamos... lo que pasaba. ¿Por qué? Porque te había pasado. Entonces, si el otro te miraba y te decía, cuidado con esa, que ayer por la noche, ya con que dijera eso, ya tú sabías que había habido algo de abuso. Y luego estaban los curas, porque allí los curas no estaban físicamente todo el día, eran los que iban a dar misas. Y entonces ya en la sacristía ya no era una caricia, ya era abusar, ¿no? Había muchos tocamientos, te forzaba a que le tocaras a él. Yo me resistía, evidentemente. Una frase que me marcó mucho de él era: no ha pasado nada, Ángel, tú tranquilo. ¿Te puedo preguntar cuándo fuiste consciente de que habías sufrido abusos? Entre mi grupo de amigas, todas nos ha pasado algo en algún momento de nuestra vida. Y hasta que no llegamos a los 30 no lo hablamos entre nosotras. Correcto. El Defensor del Pueblo publicó un informe demoledor en España, en el que se citan más de 440.000 posibles víctimas de abuso sexual solo en el ámbito eclesiástico. Cuidado. Favor. Tú sabes que has sido abusado desde el minuto cero en que suceden los hechos. O sea, cuando ya
percibes señales, que estás en un espacio donde él tiene el control del tiempo, del lugar, de los hechos que puedan suceder alrededor por fuera para que no interfieran en sus intenciones. Tú ya percibes cosas. Claro, cuando ya te tocan, ya empiezan con tal, ya sabes que está pasando algo que no quieres. Pero ahí hay mucha coerción de por medio y prevalimiento por parte del victimario. Y yo creo que eso es de lo que se valen para perpetrar lo que no debería de ser permitible. Pero callas. Yo creo que por muchas razones. Primero porque te condenan a los infiernos, o sea, no puedes hablar de esto porque pecarías. Y luego además porque por la amedrentación que existe, por la coacción. O sea, no hay una amenaza de decirte no abras la boca porque te mato, un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas maneras de decirte no abras la boca sin hacértelo sentir también. Te lo hacen sentir. Fíjate si es así que a veces cuando consigues salir de ese entorno y luego me acuerdo que por las tardes íbamos al Pinar a jugar, que nos dejaba salir al Pinar de enfrente las monjas en verano, allí en la colonia de verano, estaba jugando con amigos y una vez a uno le pregunté, ¿tú has tenido problemas con Jota? No te arrimes a él, no te lo recomiendo, ten cuidado. ¿Por qué? Pues tú ten mucho cuidado porque ya sabes. Y claro, con que te diga eso, no lo hablas, pero ya te está dejando bien clarito lo que quieres saber. Claro, en mi caso, cuando yo hablé con él, ya yo había pasado por ese proceso por lo menos 2 veces. Porque por el proceso pasas con otras personas, aunque a veces son más sutiles. Pasas con las monjas que te dicen, ven aquí que te voy a bañar yo. Y bañarte se convierte en su orgía particular, o su historia, yo qué sé, o sea, su, no sé cómo llamarle, depravación. Hoy en día los chavales, los niños, los adolescentes tienen cientos de mecanismos para denunciar. En aquella época, ¿a quién le vas a decir tú nada? Bueno, evidentemente no había tecnología con la que grabar el momento. Hoy en día un chaval, un niño, si tiene una habilidad y tiene un móvil, lo puede grabar o grabar el audio o algo que le sirva de prueba irrefutable para que esa persona sea encarcelada. Yo los metía a todos en la cárcel. Tú eras un 0 a la izquierda. Yo me acuerdo que en matemáticas siempre nos decían que el 0 no tenía valor y que todo lo que había a la izquierda del 0 no valía. Si a ti te decían que tú eras como un 0 a la izquierda, y eso te lo decían constantemente, que tú eres como un 0 a la izquierda y tú de aquí vas a salir al reformatorio o a la cárcel, no sé. Y ese mantra era casi constante, ¿no? En el tiempo, era pum, pum, machacándote con eso. Entonces tú te consideras un 0 a la izquierda. Siendo un 0 a la izquierda, ¿cómo iba a tener valor tu palabra o lo que tú dijeses? O sea, no contabas. O sea, a ti nadie ni siquiera te iba a preguntar qué te pasa, qué sientes, qué te han hecho, ¿te ha hecho alguien algo? No. Lo máximo que te podían preguntar, ¿con quién te has pegado? ¿Qué te ha pasado? Ven aquí. Y ¡pa! La mayoría de los que yo conozco, que tienen ya 60 años, 60 y algunos, no hablan de ello. A mí me han confesado algunas cosas en petit comité, pero no hablan de ello. Yo tardé 39 años en empezar a hablar de ello. Esta era la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hablaste con alguien? Mira, a mí de pequeño me pasó esto. En octubre de 2022, a mi mujer. ¿Fue hace 2 años? Hace nada. Y tampoco se lo cuentas. Le empiezas a pasar PDFs de capítulos del libro que estás escribiendo. Porque yo terminaba de trabajar a la 1 de la mañana y me sentaba a escribir. Y estaba a lo mejor hasta las 5 y de ahí salía un capítulo o tal, y hacía el PDF y se lo mandaba a ella. Y ella por la mañana, que entraba a trabajar antes que yo, lo leía. Y ahí era cuando se iba enterando de cosas. ¿Has podido denunciar, Ángel, o prefieres no denunciar? O... En este país tú puedes denunciar un hurto, o puedes denunciar una agresión, puedes denunciar muchas cosas, pero no tienes recorrido para denunciar un abuso siendo menor. Primero porque te encuentras con una ley, la ley Rhodes, que establece unos tiempos de prescripción. Cuando tú te encuentras con que los delitos que se han cometido sobre ti han prescrito, se acabó el recorrido judicial. Llevamos tiempo trabajando en asociaciones y luego cada una de las víctimas por su cuenta o en conjunto con las asociaciones para que se vuelva a modificar la ley Rhodes para que no prescriba
los abusos sexuales a menores. ¿Te puedo preguntar cuántos años hace falta para que prescriba algo así? Ahora mismo tiene 2 tramos de prescribilidad la ley Rhodes. Desde que cumples los 18, creo que es hasta los 34, te estoy hablando un poco así ahora voleo, pero creo que es hasta los 34, tú puedes llegar a denunciar si el victimario, o sea, si la persona que ha cometido el delito está en vida, y la puedes llevar con las pruebas que corresponda a juicio. ¿Qué pasa en los juzgados? ¿Cómo puede haber prueba del delito en estas cosas? Hoy en día a lo mejor sí, hoy en día hay móviles, hay cámaras, hay un montón de mecanismos, pero hace 20, 30, 40 años... ¿Cómo tienes tú un cuerpo de delito? ¿Cómo tienes tú una prueba de delito cometido? No tienes, es tu palabra contra la de esa persona. Que esa persona probablemente encima ejerza una posición de poder por su condición religiosa. Te puedes estar enfrentando a un obispo, a un arzobispo, te puedes estar enfrentando a gente de ese nivel que son capaces de darle la vuelta a la tortilla y convertirte a ti en el causante en vez de la víctima. Y con eso pues te meten en el bucle de la revictimización constante, ¿no? Que es un poco el juego al que juega la Conferencia Episcopal y un montón de obispos en este país. Desacreditar a las víctimas a pesar de haber pruebas o a pesar de haber denuncias ya de aquella época. Y aquí, si no eres una persona conocida, importante, gente que somos... nadie, o sea, que somos totalmente anónimos, no tenemos recorrido judicial. ¿Qué recorrido nos queda? El canónico. Tienes que ponerte en manos de un canonista, porque si no, la otra alternativa, que es la trampa en la que caen muchas víctimas, es que acabas yendo a la diócesis de turno, tú vas, prestas tu declaración, y lo que tú no sabes es que esa declaración va a ser utilizada para desacreditarte, para desmentir los hechos y para dar espacio para construir la coartada de este abusador, que es lo que me ha pasado a mí concretamente. Lo que has dicho antes de canónico, eso no lo he entendido. ¿Cómo funciona bien? La Iglesia tiene su propia arquitectura jurídica, y dentro de esta arquitectura jurídica están los procesos canónicos. Entonces ellos, cuando tienen que sancionar a un presbítero, utilizan su propia jurisprudencia. O sea, de tal manera que si un cura comete un delito que no es un delito civil, o sea, no desfalca Hacienda, no roba en una gasolinera, no, sino un delito de esta naturaleza, por ejemplo, todo eso queda en casa. Ellos mismos sancionan al cura. Teóricamente, si la cosa ha trascendido mucho socialmente, porque han generado alarma social y ha salido en los medios, se le aparta del sacerdocio o se le aparta de la actividad pública, o dar misas o lo que sea, y en muchos casos se le traslada de parroquia. La nueva parroquia recibe a un cura nuevo, pero nadie sabe su pasado porque no arrastran una ficha delictiva como arrastraría un pederasta civil. Una persona que ha sido juzgada por pederastia en este país no entra a trabajar de entrenador deportivo en un centro deportivo, no entra en un colegio de niños a dar clases o a dar lo que sea, ¿verdad? O a trabajar en un centro de menores, porque lo primero que van a mirar es eso. ¿Por qué no existe eso en la Iglesia? Cuando coges a uno y lo haces visible por una cuestión de estas, lo primero que hacen es ir a apagar ese fuego. ¿Y cómo apagan ese fuego? A ser posible silenciándote. Yo caí en una trampa, por decir una manera, ¿no? Querían un cara a cara con el cura y yo dije que yo un cara a cara con él no quería. Ya tuve años atrás un cara con el cura. Sí, ya tuve años atrás un cara a cara con él y no me salió bien. ¿El cara a cara con el cura cómo fue años atrás? Yo fui a Valladolid y bueno, y me lo encontré. Justo me lo encontré dentro de una iglesia que yo no sabía que él era presbítero en esa iglesia. Hola, tal. ¿Te acuerdas de mí y tal? No, ¿no te acuerdas de mí? De Villanueva y tal. Ah, tú eras el chico que dibujaba también. Digo, joder, solo me conoces por el chico que dibujaba. Y ya cuando le dije, ¿no te acuerdas de lo que pasó en Villanueva? En la casa parroquial. No, ¿qué pasó? Ah, no te acuerdas. Y bueno, la escena fue un poco más tal y la cosa es que al final pues no conseguí tal. Yo me estaba poniendo también muy alterado y la cosa o sea, ¿tú querías que te pidiese disculpas? Bueno, más que disculpas, que sabía que nunca me iba a pedir disculpas, pensaba un reconocimiento del hecho, por lo menos. De decirme, aunque sea a mí de cara a cara, sin testigos, decirme, pues lo siento, yo qué sé.
Puede que no tengan muchas habilidades sociales y tal, pero tienen don de la palabra. Una de mis mejores amigas, que fue a una de las escuelas que has mencionado aquí en el centro de Barcelona, ha denunciado y por un año que no había prescrito, y han denunciado y se han juntado 3 de la clase. Y es bastante traumático también, ¿eh? Que no hace falta. Bueno, lo que te arrastras pase. toda tu vida, ¿eh? El que piense que estas cosas no te pasan factura, no tiene ni idea. Esto no es una cosa que la cuentas y ya se acabó, descansa. A mí hay algunos que me dicen, oye, he leído tu libro, qué valiente eres, pero ya está, pasa página. Yo creo que a veces me dicen pasa página y me duele más. Qué barbaridad. Porque como diciendo, me estás diciendo que ahora ya, como ya lo he escrito o ya lo he dicho, ya lo he contado, ya me tengo que olvidar. Claro que te deja huella. Esto te deja huella para el resto de tus días, para el resto. Y a veces, según el alcance, le pasa factura a tu familia. ¿Tu caso ahora cómo está, Ángel? Me invitaron a este cara a cara. No me interesaba tener un tete-a-tete en la diócesis donde este señor tiene un cargo. Pero resulta que ellos tienen una unidad que se llama el SABA, que es el Servicio de Ayuda a las Víctimas de Abuso. Tú accedes a esa entrevista es dura, no sé cuántas horas fueron, 3 horas por lo menos de declaración, declarando. Y es duro porque tienes que revivirlo todo y contarlo con detalles y tal. Y me ofrecieron si quería que estuviese un cura presente. Y yo dije, pero a ver, ¿a qué estamos jugando? Porque ellos iban a orquestar los medios para canalizar esto como una denuncia hacia la diócesis. Tonto del bote que soy, pues te lo crees, vas, prestas declaración, lo graban, todo tal, pum, pum, pam, pam. Cuando te enteras que de repente, bueno, y además lo peor es que te enteras por los medios de que el señor obispo, el señor Argüello, que es aspirante a presidente de la conferencia episcopal, decide publicar una nota de prensa diciendo que los hechos narrados son falsos, que este cura ha declarado y no tiene nada que ver con esos hechos, que bueno, le dio la vuelta a la tortilla. Yo acabé siendo aquí el inventor de la historia, a él lo blanquearon, él sigue ejerciendo, dando misas. Qué barbaridad. Sigue gestionando las campañas del DOMUN, y ya sabes, DOMUN, flecha derecha, niños. Si haces un poco de ingeniería y buscas en redes, pues te acabas encontrando fotos en las que aparece allí con los niños, o en la campaña del DOMUN de no sé qué, cosas de estas. Y ahora la única vía que tengo abierta, que es en la que estoy ahí empujando, es el dicasterio para la doctrina de la fe en Roma, que me mandó una carta interesándose por el caso para presentar el proceso canónico directamente en Roma. Te pide perdón, anda que... Sí, bueno, eso es lo primero que hacen siempre, te piden perdón y lo sienten. Y algunos intentan solo comprar tu silencio pidiéndote perdón a cambio. De hecho, la conferencia episcopal dice que hay que pedir perdón y nada más. ¿Y la reparación? ¿No hay reparación aquí? ¿Qué pasa? ¿Somos despojos? Pero lo máximo que le puede pasar a este señor, ¿qué es? Si el Papa Francisco hace lo que dice, este proceso debería de seguir adelante, darme a mí la condición de víctima de abuso eclesiástico y luego abrir un proceso de reparación. No sé qué reparación, porque a veces para ellos reparación es simplemente decir perdón y ya está. ¿Cómo podemos ayudar, Ángel? O sea, desde fuera. O sea, yo creo que visibilizando esto, hablando más de ello, rompiendo ese tabú que tiene todo este tema, que no sé a quién le molesta. Evidentemente tiene que cambiar la ley Rhodes. ¿Qué lobby está detrás de todo eso para potenciar el que no se apruebe una norma dentro de la ley que diga los delitos de esta naturaleza, pin, no pueden prescribir? Es lo que quieren las víctimas. Quieren que les escuchen, que te den mecanismos para gestionarlo, para que tú puedas seguir con tu vida. La última pregunta que le hago siempre a todos los invitados es que si pudieses tenerte a ti con 8 o 9 años, ¿qué te dirías a ti de pequeño? Es difícil. No entres ahí, o no vayas. Aunque dijera, cuéntaselo a alguien, ya parto de la premisa de que no iban a creer. A un adulto se le presume la inocencia, a un niño se le duda todo. Muchas gracias, Ángel, por venir, de verdad, y que siento mucho que pasaras por eso y que tengas que pasar por esto ahora, de verdad. Y que muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, desde luego, y bueno, quizás si lo lees. No será fácil, es lo único que me queda. Como no me van a creer, como tú bien has dicho, por lo menos que lo lea el que quiera sacar sus propias conclusiones.